Muy buenas noches, qué bueno estar nuevamente con todos ustedes, esperando que la paz y la gracia del Señor esté en sus corazones y que su casa, al igual que sus vidas, estén siendo bendecidas en gran manera. Esta noche vamos nuevamente a retomar el tema general de el conocimiento de Dios y hoy vamos a comenzar un tema que es sumamente importante, quizás el tema más importante acerca de Dios. Vamos a hablar en esta oportunidad y creo que vamos a tomarnos varios días porque sobre este tema hay mucho de qué hablar. Y vamos a hablar sobre que Dios es santo. Entonces vamos a hablar sobre la santidad de Dios. Y para ello yo quiero pedirle, antes de orar, que usted busque ahí Salmos 99:9 y Apocalipsis 4:8. Esas van a ser nuestras dos citas bíblicas bases. Salmos 99:9 y Apocalipsis 4:8. Vamos a orar. Le voy a pedir que me ayude a orar esta noche, a pedir por la salud de Celina. Se encuentra bastante mal de sus vías urinarias, tiene una infección bastante grande. Así es que yo le voy a pedir que ahí ore por ella hoy, porque sí está bastante malita. Ya está tomando medicamento, pero estamos creyendo en Dios de que Él va a obrar sobre la vida de Celina en su salud. Padre, esta noche te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir la palabra tuya, porque podemos alrededor de tu espíritu, Señor, hablar y congregarnos de esta manera, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy haga un efecto positivo en nuestras vidas, que nos anime, nos exhorte, nos aliente, nos anime. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Estamos delante de ti con una actitud de humillación, Señor, porque hemos reconocido que tú eres un Dios santo, un Dios verdadero, Señor. Y queremos pedirte hoy un favor especial sobre la vida de Celina, Señor, y de todos aquellos que estén enfermos en este día, Señor. Que tú les devuelvas la salud, que extiendas tu mano poderosa y que envíes la palabra de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Salmo 99:9 dice lo siguiente: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Oiga lo que decía el salmista: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y Apocalipsis 4:8 dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro de ella, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire qué precioso. Los 4 seres vivientes, los cuales son unos seres excepcionales, como yo siempre he dicho, la hermosura de ellos es muy diferente a lo que nosotros catalogamos como hermosura, porque imagínense un ser que tenga 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos, dice. O sea, humanamente, a la vista humana no son muy atractivos, pero esos son los seres que están día y noche diciéndole a Dios que Él es santo, y se lo dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que habrá y el que ha de venir. Si estos seres pueden hacer eso, pues nosotros también estamos llamados a santificar el nombre del Señor. Y ahorita que hablo de esto, se me viene a la memoria el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oiga, entonces nosotros debemos de santificar el nombre de Dios, o sea, exaltarlo como lo que Él es un Dios santo. Y los seres aquí lo magnifican, porque no lo dice una ni dos, sino 3 veces que Él es santo, que Él es santo. Veamos de una manera breve qué significa la palabra santo. Veamos su raíz hebrea, de dónde viene, de qué palabra. Porque, mire, si hay una verdad escondida en todo esto, es que para conocer realmente lo que las escrituras dicen, hay que conocer su significado en el original en que fue escrito, en el idioma original. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y al parecer en arameo. Entonces, por eso es que siempre que estamos estudiando la palabra, vemos qué palabra del hebreo es la que se refiere al término que estamos estudiando o a la cualidad que estamos estudiando, para ir a la raíz y ver el significado de ello. Porque a veces en el castellano, en el latín, hay diferencia con el hebreo y con el griego. La palabra santo proviene del término hebreo kadosh. Ya algunos han oído ese término, kadosh, el cual significa separado, puesto aparte o retirado del uso común. Entonces, esta palabra con respecto a Dios tiene 2 significados muy importantes. El separado, puesto aparte, y el retirado del uso común, cuando se refiere a Dios, tiene significados, tiene 2 significados importantes. Y el primero es que Dios es trascendente sobre su creación. Y el segundo es que Él es trascendente sobre la corrupción de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está más arriba, que Dios está aparte, que Dios está separado de la creación y que está separado de la corrupción, de la cual la humanidad o la creación tiene como germen, ¿ya?, a causa del pecado. Porque inicialmente Adán no fue hecho corrupto, ni Eva, ¿ya?, porque dice que Adán fue producto de una figura que Dios hizo, ¿ya?, sobre la cual insufló de su aliento, ¿ya?, puso su imagen, su semejanza en él, y Eva fue sacada de ese mismo molde. Entonces no había corrupción en ellos, pero a causa del pecado el hombre se corrompió, y hoy podemos ver toda una sociedad, un mundo corrupto en todos los aspectos: políticos, económicos, sociales, religiosos, todo. La corrupción ha abarcado todas las esferas, lamentablemente. Pero así dice la palabra, que en los tiempos finales el mal se vería incrementado. Así es que no es de extrañarnos. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor está pronta. Hablemos un poquito acerca de esa palabra trascendente. La palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere. Aquí sí, mire. El latín nos va a ayudar a comprender qué significa la palabra trascendencia. Y en el latín es trascendere. Y trans significa sobre, y scandere significa escalar. Entonces esto significa ir más allá. Entonces Dios va más allá de la creación. Dios va más allá de la corrupción de la creación.
también significa levantarse sobre o exceder. Entonces Dios, si ponemos la segunda, que es levantarse sobre, Dios está muy por encima de la creación, Dios está muy por encima de la corrupción de la creación. Entonces, como creador que es Dios, Él está sobre la creación y es totalmente distinto o diferente a lo creado. Quien se asemejó mucho fue Cristo, por eso dice que tomó semejanza de hombre. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo hiciste parecido al hombre, semejante al hombre. ¿Por qué? Porque esa era la forma en que Dios quería que hubiera el sacrificio para poder salvar y restaurar, restituir lo que se había perdido. Entonces Cristo fue el Dios que se convirtió en humano, tomó forma, semejanza humana. Entonces la distinción entre Dios y el resto de su creación no es solamente cuantitativa, porque Dios es enorme, es grande, está más alto, eso es cuantitativamente, sino es también cualitativamente. Y eso quiere decir que Dios es completamente diferente al ser humano, en todas sus cualidades, en todo su carácter y todo eso. Por eso es que ahora nosotros tenemos que trascender de la vieja manera de vivir a la nueva que Él nos ha dado, en donde dejamos la corrupción para pasar a la santidad que Él nos ha dado a través del Espíritu de Cristo, a través de la vida nueva. A pesar de ese esplendor que Dios tiene, todo lo demás, todo, después de Dios, es meramente una creación. Dios es un Dios esplendoroso. Cuando el apóstol Juan describe a Cristo, lo describe de una manera excepcional. Pelo blanco, ojos como llamas de fuego, la lengua como espada, la piel como de bronce bruñido, o sea, resplandeciente. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios esplendoroso y eso lo hace ser único, grande. Y todo lo demás, la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay es meramente creación, son criaturas. Entonces solo Dios es Dios, que es un Dios que está separado, trascendente e inaccesible. Inaccesible para todos aquellos que no han querido reconocer a Jesús como el enviado del Padre. Porque para nosotros hoy, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, si me han conocido a mí, han conocido al Padre. El Padre y yo somos uno solo. Y decía Jesús, el Padre y yo estamos en ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, estaba en los discípulos. Y decía, apartados de mí, separados de mí, nada sois. Entonces, todas esas expresiones, todas esas verdades de Cristo, tenemos que tenerlas arraigadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Son las verdades de nuestra vida ahora. La santidad es un atributo preeminente de Dios y es la verdad más grande que podemos conocer y aprender acerca de Él. Todas las demás cualidades de Dios son importantes. La fidelidad, la bondad, la misericordia, todas. Pero todas ellas derivan de la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo más hermoso, lo más excepcional, lo más preeminente que hay en Él. Y fíjese,
Qué tremendo, porque Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Dios no comparte la gloria, dice, pero sí comparte su santidad, que nos llama a ser santos. Él quiere que usted y yo seamos santos como Él lo es. Entonces, todos los demás atributos no es que no sean importantes, que no sean buenos, que no sean excepcionales. Claro que lo son. Pero vienen a ser expresiones de la santidad que demuestran que Él es distinto a toda la creación y que es un ser separado precisamente por esa santidad y que es completamente diferente a toda la creación. La misma naturaleza trina de Dios es una expresión de su santidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo, como su nombre lo dice. ¿Podrá existir, hagámonos esta pregunta un momento, ¿podrá existir un ser creado tan incomprensible, creado tan libre y sin obstáculos? La perfección, la naturaleza externa, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios son expresiones de su santidad. Entonces, definitivamente no hay algo creado que se le pueda comparar a Dios. O sea, hay perfección en la creación de Dios. Sus ángeles son perfectos, Él creó perfecta la humanidad y vamos a volver y vamos camino a la perfección nuevamente. Cuando estemos con Él allá en el cielo vamos a estar de manera perfecta. Pero aún eso no alcanza para estar al nivel de Dios, porque Él es un ser único. Entonces, en la medida que nosotros continuamos estudiando acerca de los atributos de Dios y caminemos delante de Él, hemos de tener en mente esta gran verdad, que Dios es santo y que todo lo que es y hace es una expresión de su santidad. Si comprendemos esto que hemos visto esta noche, entonces nos va a ser más fácil poder ir entendiendo acerca de la santidad de Dios. Solo quiero mencionarle así brevemente para terminar dos aspectos. Más bien, uno más. El primero es que Dios trasciende sobre su creación, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y el otro que trasciende sobre la corrupción de la creación, que fueron las dos, que dijimos que eran los dos significados de la santidad de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios trasciende sobre la corrupción de la creación? Significa que Él trasciende la corrupción moral de la creación. Esto implica que Él está separado de todo lo que es profano y pecaminoso. Entonces, por eso es que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene relación con Él. Entonces la corrupción a la que se refiere aquí es el pecado. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra corrupción ahí en los temas de discusión políticos y todo eso económico, debemos de asociarlo con la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Por qué es corrupto el hombre? Porque es pecador, porque está viciado, porque está corrompido por el pecado. Y por eso es que Dios nos pide santidad. Entonces, cuando vayamos caminando sobre esto, y debemos de hacerlo, el pecado va a ir desapareciendo en nuestra vida. Por eso Pablo llegó a decir, el mundo para mí está muerto y yo estoy muerto para el mundo. Estaba hablando de que la corrupción del mundo ya no lo afectaba a él. Dios no puede pecar, no se complace en el pecado, ni puede tener comunión con el pecado.
Oiga, esto es importante. Muchas veces tendemos a desechar al pecador. Dios no desecha al pecador. Dios no puede tener comunión con el pecado. No le complace el pecado. No puede pecar. Entonces, no podemos, es importante no dejar de destacar la importancia que tiene la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos entendiendo este atributo, se va a influenciar, va a tener una influencia positiva nuestra relación íntima con Él. Porque entonces ya no vamos a llegar delante de Él como hasta ahora lo hemos hecho. Porque yo decía ayer durante la prédica, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios, aquí vengo, Señor, tú me conoces, ¿verdad? No. Vamos a tener que tomar una actitud diferente, sabiendo que Él es santo. Proverbios 9:10 dice lo siguiente, y con esto termino. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cuándo vamos a ser inteligentes? Cuando conozcamos al Dios Santo. Con esto termino yo, así que nos quedamos aquí. Vamos a la próxima vez, el próximo lunes, porque el jueves va a compartir nuestro hermano Manuel. Así que hasta el lunes nos vamos a ver nuevamente. Los espero yo el próximo domingo en la reunión de la mañana para seguir hablando acerca de los temas que Dios nos pone en el corazón para nuestra perfección. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Hasta la próxima.